utilizan para evaluar la función renal, para detectar daño renal. Una breve introducción, ¿para qué sirve el riñón? ¿Cuáles son las funciones del riñón? Así a grandes rasgos. De la sangre, de los desechos del organismo, ideas. Digo, no. Para absorber glucosa, para que no se vaya. Resolutos, métodos. ¿Qué más se absorbe en el riñón? Producción de vitamina D. El riñón. Vitamina D, a ver cómo está eso. No, es como que estimula la gente. ¿Cómo está eso fuera de la vitamina D? No sé, para llevar las funciones endocrinas será producción de vitamina D, Para la siguiente clase te traes un breve resumen de cómo funciona el riñón con la simple vitalidad. ¿Sí? ¿Qué otra función endócrina tiene el riñón? Función de electropoyetina. Pero nadie ha mencionado esta. ¿Sí? Entonces el riñón participa de manera activa en lo que es la regulación del balance de agua corporal. ¿Sí? Entonces, a nivel renal se absorbe y se excreta agua. Las dos funciones se dan, dependiendo de cuáles son las necesidades del organismo. ¿Sí? Se excretan solutos inorgánicos, solutos orgánicos, sustancias tóxicas, productos metabolitos de desecho, como la creatinina, el nitrógeno ureico. Se excretan moléculas de fármacos, muchos fármacos que se metabolizan en el hígado se van a excretar por la vía renal. ¿Sí? Se forman y se excretan sustancias como el hidrógeno y la amonía, que son importantes en lo que es la regulación ácido-base. Se absorbe bicarbonato y se excreta bicarbonato. ¿Sí? Entonces, el riñón tiene una importante participación en la regulación ácido-base del organismo. El balance ácido-base. Y balance de electrolitos. A nivel renal también se absorben y se excretan electrolitos según sean las necesidades. ¿A qué me refiero con según sean las necesidades? Si hay un exceso se excreta, al igual con el agua. Si hay un déficit se absorbe. ¿Sí? Entonces, yo les voy a recomendar que por favor estudien lo que es los mecanismos de absorción de electrolitos y de regulación ácido-base del riñón. Lean la fisiología de esta parte. la producción de electrolitos y ácido base. ¿Qué es eso? Es una nefrona. ¿Qué partes conforman la nefrona? El glomérulo. ¿Qué se lleva a cabo en el glomérulo? Absorción El filtrado glomerular, exactamente. ¿Y qué se filtra ahí? ¿Dónde? Menos albúmina, que no pasa el filtro glomerular. Entonces, ahí pasan solutos, electrolitos, minerales, glucosa, ¿sí? Algunas microproteínas que pasan el filtro glomerular. Algunas de ellas se reabsorben en su mayoría, como la glucosa, el sodio, también se filtra y se reabsorbe. ¿Sí? Y después del glomérulo, ¿qué viene? Todo lo contaminado proximal, y luego la asa de Henle, la porción descendente del asa de Henle, la porción ascendente del asa de Henle, luego el túbulo contorneado distal, ¿sí?
el túbulo colector. ¿Sí? ¿Qué funciones se acuerdan de, qué otras funciones se acuerdan en todas las reformas? Pues en el túbulo para presionarse a través de mucha glucosa. El intercambio de agua. El intercambio de agua. Bueno, el intercambio de agua se da, la regulación de agua se da en todos los niveles, ¿eh? ¿Más dónde? A ver, ahorita que ya mencionan. ¿Quién se encarga de la absorción de agua? ¿Quién estimula la absorción de agua en el riñón? Son los últimos en el asa de gente ascendente. No, y eso no son las últimas porciones. En el túbulo colector, ¿quién se encarga de estimular la absorción de agua? La hormona diurética, la vasopresina. Este esquema me gusta mucho porque este viene en el Stockholm, pero me gusta mucho porque resume algunas de las funciones más importantes del riñón, de la nefrona, y algunos cambios de gravedad específica que se dan en el filtrado tubular. Entonces, nada más quiero antes de empezar, quiero que vean esta tabla. Dice plasma, y dice osmolaridad y gravedad específica. Esto es importante que lo comprendamos. ¿Qué es la osmolaridad? ¿Qué es la osmolaridad? Lo que puede pasar de agua. ¿Qué es la osmolaridad? Me la van a definir todas porque eso es un concepto importante, se las van a llevar de tarea. Quiero que me la definan ahí en su libro de fisiología, la osmolaridad. Si se fijan, todos los líquidos se les puede determinar una osmolaridad, porque la osmolaridad está dependiendo de la cantidad de solutos que contenga un líquido. ¿Sí? De tal manera que la gravedad específica es directamente relacionada con la osmolaridad, porque la gravedad específica es una medición más sencilla, que la vamos a ver nosotros en términos prácticos con un refractómetro. La gravedad específica o densidad urinaria o densidad de un líquido también tiene una relación directa con la cantidad de solutos, es decir, a mayor solutos, mayor gravedad específica y mayor osmolaridad. A menor solutos, menor gravedad específica y menor osmolaridad. La osmolaridad no la podemos medir porque es más complejo, requiere pruebas de laboratorio más complejas o equipos de laboratorio más complejos, un osmómetro, pero la gravedad específica sí la podemos medir. Entonces sí es importante que relacione la osmolaridad, que aquí se va a mencionar, del filtrado tubular y su gravedad específica. Entonces hay una relación directa. ¿Cuánto es la osmolaridad de la sangre o la osmolaridad del plasma? Hay un rango, ahí está, miren, en promedio anda entre los 299 y 300 miliosmoles, alrededor de los 300 miliosmoles como promedio. Sí, esa es la osmolaridad normal del plasma. ¿Sí? ¿Qué pasa con la osmolaridad? Por ejemplo, si a un individuo toma mucha agua, se absorbe mucha agua hacia el intersticio y de ahí hacia el espacio vascular, ¿qué va a pasar con esa osmolaridad del plasma o de la sangre? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va? ¿Se va a mover o no se va a mover el valor? Va a aumentar, ¿no? Va a aumentar la osmolaridad del plasma. A ver, ¿alguien tiene otra opinión? Va a disminuir. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Quiénes están a favor de que aumenta y quiénes están a favor de que disminuye? Creo que disminuye. Disminuye. Río. ¿Que disminuye? Disminuye. Disminuye. Torres. Disminuye. Kenia. Disminuye. ¿Qué más? ¿Daniela o Daniel? Para mirar la pregunta, sí. ¿Qué pasa con la osmolaridad si un individuo que consume mucha agua? Por ejemplo, cuando toman cerveza. ¿Alguien ha tomado cerveza por ahí? Sí. Es mucho líquido. ¿Sí? ¿Qué pasa si consume muchos líquidos como agua? Esa agua se va a absorber. ¿Qué va a pasar con la osmolaridad de la sangre? Se disminuye. ¿Sí? Se va a disminuir. ¿Por qué? Porque se absorben tantos líquidos que se diluyen todos los solutos, entonces la osmolaridad disminuye. ¿Qué pasa si un animal o una persona se priva de agua? Por ejemplo, lo que sucede en el verano. Sudamos
tenemos pérdidas insensibles en la orina, en el sudor, no consumimos agua, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ahí se sobreviene lo que le llaman comúnmente deshidratación, ¿sí? Y según sea la severidad de esa deshidratación, pudiese incluso desarrollarse hipovolemia, ¿ok? Entonces, en un estado de deshidratación, hipovolemia, asociado a pérdidas de líquidos o bajo consumo de líquidos, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Por ejemplo, privación de agua, no consumo agua, mis pérdidas continúan, pero no consumo agua, me estoy privando. Porque a lo mejor soy un fisicoculturista que quiere marcar los músculos, que así lo hacen, ¿no? Los fisicoculturistas se privan de agua para deshidratarse, ¿sí? Pero bueno, en la práctica eso en los animales no sucede, sucede que dejaron el perro sin agua en la casa, o lo dejaron encerrado al animal y no le estaban dando agua. Privación de agua, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Se incrementa, y eso es cuando decimos que se hemoconcentra, hay una hemoconcentración, ¿sí? Bueno, entonces, vean los números, estos números son el valor de los miliosmoles, la osmolaridad. ¿A cuántos miliosmoles llega el plasma? A 300, que es el promedio, 300 miliosmoles. Entonces el plasma se filtra, ¿sí? Y con sustancias no proteicas como algunos electrolitos, algunos glucosas, y se van a entrar a lo que es el lumen tubular del túbulo proximal. ¿Cuál es la concentración? Mira, 300 miliosmoles. ¿Qué pasa? La mayoría, si fijan, aquí están los valores, viene la glucosa al 100%, el sodio al 75%, calcio, fosfato, etc. La gran mayoría de estos solutos se vuelven a reabsorber, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Vean, aquí siguen 300, porque algunos se absorben, pero se agregan otros. ¿Como cuáles? ¿Qué sustancias se agregan a la orina? Pues la creatinina, incluso aquí en el glomérulo se elimina creatinina, ¿verdad? La creatinina, el nitrógeno ureico. Y ojo, aquí no está urea. Vean, urea se reabsorbe. ¿Alguien ve creatinina que se reabsorba? No, porque la creatinina no se reabsorbe. Y esto es una cosa importantísima que más adelante vamos a hablar sobre ello. Y eso es lo que le da esa gran especificidad o mayor especificidad que el nitrógeno ureico para evaluar función renal. La creatinina se excreta, acá en el glomérulo no se reabsorbe, ¿sí? Entonces, ahora quiero que se fijen cómo cambia la osmolaridad del filtrado tubular o del líquido tubular a los diferentes segmentos de la nefrona. Vean cómo entra de 300 y luego a los diferentes segmentos entran con una osmolaridad diferente. Miren, aquí entró en 300, cambia a 600, luego 900 y llega hasta 1200 miliosmoles. ¿Qué significa eso? Fíjense cómo vuelve a bajar al nivel que cuando se excreta, ¿no está? El valor 1200 miliosmoles. Sí, 1200 miliosmoles, fíjense, el final de la orina en el túbulo colector equivalen 1200 miliosmoles en un riñón que está funcionando adecuadamente a una orina concentrada. ¿Sí? ¿Por qué se dan estos cambios de osmolaridad? Porque sale líquido, entra líquido, o salen solutos y entran solutos, ¿sí? Entonces, dependiendo de las necesidades de agua o de las necesidades de electrolitos, va a ser cómo se van a reabsorber estos solutos y esta agua, y es por eso lo que le va a dar los cambios de concentración al líquido tubular. ¿Por qué se incrementa el líquido tubular? ¿Por qué se incrementa? Si se fijan, esto que está aquí se llama la médula renal. Todos han oído hablar de la médula renal, ¿sí? Ahora, una tareita. Busquen el concepto de la tonicidad medular o el concepto de hipertonicidad medular en los libros de fisiología. Hipertonicidad medular. Y van a encontrar que la médula del riñón siempre está hipertónica. ¿Qué significa? ¿Qué es hipertónico, isotónico e hipotónico? Creo que isotónico es cuando las cantidades están iguales, ¿no? Cuando los solutos están iguales. La misma cantidad. ¿Pero de qué? ¿Iguales de? Están en la misma cantidad. Cuando es parejo. A ver, me van a buscar esos tres conceptos también.
Digo, yo se los voy a explicar aquí, jóvenes, pero no se conformen con lo que yo les diga, porque yo a lo mejor no les doy la definición correcta, como debe ser, y son conceptos que ustedes ya deben de saber, porque eso es fisiología. ¿Sí? Yo no voy a ayudar a comprenderlos, pero sí es importante que esos conceptos ustedes los definan en sus libros de fisiología, porque los vamos a necesitar más adelante. Los términos de hipertónico, isotónico e hipertónico derivan de un comparativo de un líquido con la osmolaridad del plasma o de la sangre. De tal manera, eso, por ejemplo, en los fluidos, en la terapia de fluidos se utiliza mucho. Una solución hipertónica es una solución que tiene una osmolaridad mayor a la del plasma, una solución isotónica es la que tiene una solución igual a la del plasma, y una solución hipotónica es la que tiene una osmolaridad menor a la del plasma. Y esa osmolaridad está determinada por la concentración de solutos. Entonces, cuando nosotros tenemos una orina que se produce con una gravedad específica alta, fíjense, esto es hipertónica, ¿no? Porque es 1200 milismoles. Es hipertónica comparado con ¿qué? Con el plasma o con la sangre. Esta es isotónica, el líquido filtrado en lo que es el túbulo proximal es isotónico comparado con el plasma. ¿Dónde baja más? Aquí en la porción ascendente, isotónica, hipotónica comparado con la osmolaridad del plasma. ¿Sí? Entonces, la orina generalmente, cuando nosotros vemos nuestra orina o vemos la orina de un animal, tiene un color, ¿verdad? Ese color porque está dado. Y a veces es más intenso que otro. Por la cantidad de solutos, ¿no? Por la cantidad de solutos. Entonces, entre más solutos hayan, puede ser que sean los mismos solutos que se están eliminando diariamente. Lo que cambia es la cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso concentra la orina. Es decir, una orina muy concentrada es una orina con poca cantidad de agua, pero con una gran cantidad de solutos. Que eso es la orina que normalmente se debe producir en los animales. ¿Sí? Normalmente me refiero cuando no haya ninguna alteración en el balance de agua, porque ahorita vamos a ver, la pregunta es, ¿cuál es la gravedad específica normal de la orina? Pues depende, ¿verdad? Si yo tomo mucha agua o tomo cerveza, la gravedad específica va a tener una gravedad, un valor. Si me privo de agua, va a tener otro. ¿Sí? Entonces es muy variable, dependiendo de cuál sea el estatus de agua corporal en el organismo. Entonces va a variar. De hecho, la gravedad específica fluctúa en términos fisiológicos durante todo el día. Si nosotros pudiésemos medir la gravedad específica de nosotros mismos, de la orina que producimos o la de un animal, va a tener variaciones, no va a ser exactamente igual. ¿Sí? ¿Por qué? Pues gracias a los mecanismos renales, ¿verdad? Fisiológicos de absorción y excreción de solutos y absorción y excreción de agua. Entonces, decíamos ahorita, cuando el agua llega, el filtrado tubular llega a la porción descendente de la sangre, ¿cómo se eleva esa osmolaridad? De 600 y luego 900. ¿Por qué? ¿Por qué se eleva? Por dos razones. Si se fijan, hay exceso de urea. La médula es hipertónica comparado con el plasma, y esa tonicidad que le da la médula es por la alta concentración de urea que hay en la médula renal. ¿Sí? Entonces, esa alta concentración de urea hace que se difunda urea hacia el lumen tubular, pero además crea una hipertonicidad que hace que jale agua por efecto de ósmosis. Entonces, el agua del túbulo contorneado proximal pasa hacia la médula renal, y eso lo que conlleva es una elevación de la gravedad específica o de la osmolaridad del filtrado tubular. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense cómo llega a elevar hasta 1200 aquí. Después, ¿qué pasa? Hay exceso de agua, empieza a disminuir. Aquí hay absorción de electrolitos. Por favor, estudien los mecanismos de absorción de electrolitos de sodio, potasio en los túbulos renales, porque lo vamos a ver más adelante en la parte de equilibrio ácido base y electrolitos. Sí, ahora no, aprendan el aire acondicionado. ¿Tiene calor? ¿Y ya se fue de la manzana? No, eso es muy calado. No. Bueno, ahorita seguimos.
Entonces aquí se agrega agua, también hay intercambio de iones. La absorción de sodio y de potasio está regulado por qué. ¿Quién se encarga de la absorción de sodio? Sí, pero ¿quién se encarga? No, ese es el mecanismo por el cual se absorbe, pero ¿quién se encarga de estimular la absorción de sodio? La aldosterona. O sea, la aldosterona es un mineralocorticoide, que es el que regula principalmente la absorción de sodio. Ahora, ahí revisen en su fisiología, van a ver que la absorción de sodio se da en absorción junto con cloro, pero también se da en intercambio, en la bomba esa de sodio-potasio, intercambio de sodio por potasio. Entonces siempre se va a excretar un potasio, ¿sí? Entonces, algunas veces, por eso es importante que lean el mecanismo, porque algunas veces no hay potasio y en lugar de potasio se tiene que absorber en intercambio por otro catión. ¿Qué otro catión hay? Cloro. Hidrógeno. El cloro no es un catión, es un anión. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que estudienlo, porque más adelante, cuando veamos algunos desbalances ácido-base, hay trastornos de electrolitos que se dan asociados al desbalance ácido-base y tienen que ver con algunos mecanismos compensatorios a nivel renal. ¿Sí? Entonces, si se fijan en este esquema, te indica la función de algunas otras hormonas, como la paratormona, que es la que se encarga de regular las concentraciones de calcio y fósforo en el organismo. Entonces, lo que quiero que vean es cómo cambia la osmolaridad del filtrado tubular a nivel a los diferentes niveles de la nefrona. Entonces, ya cuando llega el túbulo distal, aquí se da la principal absorción de sodio, ¿sí? Y cuando llega el túbulo colector, ¿qué es lo que hace que la orina se concentre de manera significativa al salir del túbulo colector? La salida de agua. La absorción de agua, ¿por efecto de quién? Por efecto de la vasopresina o hormona antidiurética, por eso se concentra el agua aquí, en el túbulo colector. Pero fíjense cómo hay unos eventos importantes aquí que tienen que ver con la acción de la aldosterona para la absorción de sodio y de excreción de potasio. Aquí es donde actúa la aldosterona, en el túbulo colector también, en el túbulo cotorreado distal, para la absorción de sodio y eliminación de potasio. Entonces acuérdense que la absorción de sodio también conlleva la absorción de agua, ¿sí? O sea, por eso cuando vean los mecanismos compensatorios para la regulación del balance de agua corporal, un animal se deshidrata, pues nosotros nos deshidratamos y hay varios mecanismos que se activan. Por ejemplo, un animal que se deshidrata, se hemoconcentra, se incrementa la osmolaridad. Al incrementar la osmolaridad, ¿cuál es la hormona que se libera? La hormona antidiurética. Entonces, de inicio, el primer estímulo y el principal estímulo para la liberación de la vasopresina, ¿dónde se libera la vasopresina? En la hipófisis. Sí, en la neuro o en la adeno. En la adeno. Yo no me acuerdo, ahí siempre se me ¿sí? Bueno, esa es la hipófisis. Entonces, el principal estímulo es este. Primero se libera vasopresina porque la acción inmediata, lo que se requiere de manera inmediata a nivel tubular es absorber agua. Entonces, por eso nos deshidratamos, o un animal deshidratado, la poca orina que produce va a ser, ¿cómo va a ser? Concentrada. Pero además, al haber hipovolemia o al haber hemoconcentración, hay hipotensión, disminuye la presión sanguínea y entonces se libera el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, acuérdense que la hipoperfusión renal, si los he dicho varias veces, cuando hay un estado hipovolémico de hipotensión, el primer órgano que se ve afectado de esa hipotensión es el riñón. Pues al haber esa hipotensión, disminuye la perfusión renal y se libera la renina. Esa renina tiene acceso a la circulación y ya interactúa con la angiotensina, el angiotensinógeno que se da la conversión a la angiotensina a nivel pulmonar y después en la liberación de aldosterona. ¿En dónde? ¿Dónde se libera la aldosterona? En las adrenales. En las glándulas adrenales. ¿En la corteza o en la médula? No, pero. Pero creo que es la médula. Es en la médula. ¿Sí? Entonces, eso, la liberación de vasopresina junto con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, todo eso lo que hacen es retener agua. Entonces, por eso la absorción de sodio también conlleva la retención de agua. Ustedes han oído hablar de la gente que les forma edema. Que dicen, no, que está reteniendo agua. ¿Y qué le dan? Le dan diuréticos, pero esos diuréticos, ¿cómo funcionan?
Por eso esto es bien importante entenderlo, porque hasta para farmacología les va a servir. Les dan natriuréticos, es decir, son diuréticos que inhiben o bloquean la absorción de sodio, de electrolitos. Entonces se elimina el sodio, se excreta sodio en la orina y eso se excreta agua. ¿Sí? Entonces hay diuréticos natriuréticos. La natriuresis es la excreción de sodio. Y hay diuréticos caliuréticos, que es la caliuresis, eliminación de potasio. ¿Sí? Que también tienen ciertas aplicaciones clínicas, ¿no? ¿Eso tiene que ver con los, ¿cómo se llaman los canales de apocrina? Sí, es donde la coapolina pues es donde actúa la vasopresina, ¿no? Y, por ejemplo, también el aumento de sodio no va a aplicar, bueno, va a ser capaz por estimulación. Y bloquea la liberación de testosterona, claro. Es maravilloso el organismo, ¿no? Como esta elevación de sodio te va a bloquear la liberación de renina, angiotensina y testosterona. Una dilución, una disminución de la osmolaridad también tiene eso es retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, acuérdense, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita es positivo, ¿no? Estimula. Pero si en este caso, por ejemplo, hay una disminución de la osmolaridad, como sucede cuando estás dando fluidos intravenosos o estás consumiendo mucha agua, ¿qué es lo que pasa? Al haber un exceso de agua en el espacio vascular, disminuye la osmolaridad. Esa disminución de la osmolaridad inmediatamente se bloquea la producción de vasopresina, entonces se estimula la diuresis. No hay vasopresina para absorber el agua, entonces se da la diuresis. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿alguna duda con esto? Que repasen algo esto de la fisiología renal, la verdad que es muy interesante porque conociendo estos te ayuda a comprender algunas situaciones o patologías que se vamos a ver más adelante. Les decía yo lo de tonicidad medular. Van a escuchar hablar de lavado medular. Y el lavado medular se da en algunos, si es posible, busquen también el concepto de lavado medular, y en este caso se da, pero se da el lavado medular cuando hay una diuresis muy severa, es decir, animales que están poligúricos, que están urinando mucho, y puede ser porque estén consumiendo mucha agua. ¿Sí? Después vamos a ver el famoso síndrome de poliuria y polidipsia y a qué condiciones puede estar asociado. Eso lo puedes encontrar en el stock también, en el libro de la biblioteca. No se va a ver bien. De hecho, ahí viene la explicación en la contraparte de la página, viene bien explicado tus eventos, ¿no? Les decía que cuando un paciente tiene diuresis por mucho tiempo, que puede ser osmótica, puede ser una diuresis por exceso de agua, como el síndrome de polidipsia psicogénica, ¿no voy a hablar de él? Los animales estabulados por el aburrimiento consumen agua en exceso, se aburren. Sucede en caballos y no sé, creo que en animales de zoológico también sucede. Con las cuestiones de estabulación, ¿sí? Se enfadan, no tienen ninguna actividad. Entonces, al haber un exceso de agua, hay un exceso de producción de orina. Entonces tienen poliuria y polidipsia. Y ese exceso de flujo de orina isosmótica por los líquidos tubulares lo que hace es lavar las médulas. Se excretan lo que es la urea, y entonces el problema es que pierde la tonicidad de la médula y ya no hay manera de que o se complica la cuestión de concentrar la orina. ¿Sí? Entonces busquen ese concepto de lavado medular. Bueno, otra cosa que es importante, bueno, ya lo mencionamos, la absorción de sodio, que lo van a revisar ustedes en los libros de fisiología, es la absorción de bicarbonato. A nivel del túbulo renal se excreta y se reabsorbe bicarbonato. Y lo más interesante es que se sintetiza bicarbonato por una reacción enzimática que ustedes ya conocen y que se da en varias células, que es la conversión de bicarbonato de sodio o bicarbonato a partir de ácido carbónico, ¿sí? Que es la misma reacción que se da en los eritrocitos, catabolizado por qué enzima, la anidrasa carbónica. Entonces, la gran mayoría de bicarbonato se reabsorbe. Acuérdense que el organismo está sometido diariamente a producción de ácidos metabólicos, fosfatos, uratos, ¿sí? Que se producen diariamente los productos metabólicos de los diferentes órganos. Entonces, de alguna manera podemos decir que hay una sobrecarga de ácidos.
Entonces se necesitan álcalis para contrarrestar el pH o el efecto del pH de esos ácidos que se están formando diariamente. Entonces, por eso gran parte del bicarbonato se reabsorbe a nivel de los riñones. Entonces, el riñón es un órgano que participa activamente en lo que es la síntesis y absorción de bicarbonato y se da tanto en el túbulo distal como en el túbulo proximal. ¿Sí? De ahí que más adelante vamos a ver un desorden ácido-base que tiene que ver con la incapacidad para absorber bicarbonato y de ahí deriva su nombre de acidosis tubular renal. Es una disfunción renal donde no se puede absorber el bicarbonato, se pierde el bicarbonato y se desarrolla acidosis metabólica. Entonces tanto el sodio como en el túbulo distal se reabsorbe el sodio y bicarbonato, ¿no? Pero también se excreta hidrogeniones, es algo que mencionamos hace un momento. Los hidrogeniones se están excretando producto de esa carga ácida, ¿sí? Entonces, esa concentración de hidrogeniones en la orina y la absorción de bicarbonato es lo que va a determinar el pH de la orina. Si hay un exceso de hidrogeniones y una disminución de bicarbonato, el pH de la orina se acidifica. Y si hay una disminución de hidrogeniones y un exceso de bicarbonato, ¿qué va a pasar con el pH de la orina? Se alcaliniza. ¿Sí? Entonces, la dieta sí influye mucho en el pH de la orina. Más adelante vamos a ver, creo que ustedes ya lo vieron en fisiología, las dietas o los animales que tienen dietas altas en proteínas, como los carnívoros, generalmente producen orinas ácidas. Los animales que tienen dietas altas en vegetales, o que sus bases son vegetales, producen orinas alcalinas. Entonces el perro y el gato generalmente tienen orinas ácidas, del rango ácido. Y los herbívoros van a tener orinas en los rangos alcalinos. Entonces, también tenemos que entender que como el riñón participa en la regulación ácido-base, reabsorbe bicarbonato o excreta bicarbonato, pero también reabsorbe y excreta hidrogeniones, según sean las necesidades. Y de ahí vamos a ver que el riñón puede compensar un desorden ácido-base reabsorbiendo bicarbonato o reabsorbiendo hidrogeniones, según sea el desorden que esté predominando. Si tienes una acidosis metabólica, ¿qué va a pasar con el riñón? Va a tratar de absorber más bicarbonato y excretar hidrogeniones, ¿sí? Si tengo una alcalosis metabólica, ¿qué va a pasar? Va a excretar, disminuir la síntesis y absorción de bicarbonato y absorber hidrogeniones, ¿sí? Para compensar o regular esas alteraciones en el pH. Bueno, vamos a hablar de dos pruebas que si quieren leer: nitrógeno ureico sanguíneo, vamos a dejarlo aquí, y creatinina, que son básicamente las dos pruebas sanguíneas que se utilizan para evaluar función renal. En todos los libros de patología clínica viene el nitrógeno ureico sanguíneo, el NUS o BUN, por sus siglas en inglés, y la otra es la creatinina. Si gustan, pueden dar un avance ahí.